Bienvenidos a Historias de la NBA. La verdad, gracias a todos por estar ahí. Ya vamos por el capítulo número 18. La verdad, increíble, impensado que ya tengamos tantos capítulos. Pero bueno, gracias a ustedes por estar siempre y por escucharlos cada vez que sale, que son cada 15, 20 días. Bueno, como dijimos que íbamos a hacer. Capítulo número 18, como dijimos, vamos a hablar hoy de la historia de las franquicias. Desde las originales, que siguen al día de hoy, hasta las que fueron desapareciendo. Las relocalizaciones, las expansiones que se fueron dando durante estos 79 años de historia de la NBA que se cumplen ahora que estamos grabando este podcast. Todas las franquicias que fueron mudando de ciudad, pero manteniendo nombres o dueños, mantuvieron sus títulos. Un ejemplo son los Atlanta Hawks, que aunque nunca han ganado nada desde que están en la ciudad de Atlanta, sí lo habían hecho anteriormente cuando estaban en San Luis. Y por eso tienen un título en su historial. De hecho, los Hawks, desde su arribo a Atlanta, ni siquiera han ganado un título de conferencia y obviamente nunca jugaron una final de la NBA. Todo lo que pasó antes, en su época de San Luis, fue distinto. Lo mismo pasa con los Lakers, que a los títulos ganados en Los Ángeles, porque estos sí ganaron después, hay que sumar a todo lo que habían ganado anteriormente en la época del gran George Mikan, cuando estaban localizados en Minnesota y se llamaban los Minneapolis Lakers. La franquicia es la misma y los títulos son parte de su palmarés. ¿Les parece que empecemos? Ya dijimos en el capítulo 1 del podcast que la NBA toma sus estadísticas desde el año 1946, cuando comenzaba la ABB, la American Basketball League. En esa primera temporada, 11 equipos formaban parte de la liga. En la división este estaban los Washington Capitals, los Philadelphia Warriors, los New York Knickerbockers, Providence Steamrollers y Toronto Huskies. También estaban los Boston Celtics en esa división del este. En el oeste, los equipos eran los Chicago Stacks, los St. Louis Bombers, los Cleveland Rebels, los Detroit Falcons y los Pittsburgh Ironmen. De todos los nombrados, siguen jugando al día de hoy en la misma ciudad y con el mismo nombre, solo los Boston Celtics y los New York Knicks. Los Boston Celtics, que son el equipo más ganador de la historia de la NBA, con los 18 títulos, 8 de los cuales fueron consecutivos, siendo récord en cualquier deporte profesional de Estados Unidos. Bueno, de esos ya hablamos hace unos capítulos y si no lo escucharon, se los recomiendo, el capítulo número 6. Los New York Knicks tuvieron su época de gloria allá por principios de los 70, cuando de la mano de Willie Reed, Walt Frazier y Dave DeBusschere ganaron 2 anillos en 1970 y en 1973. Los Philadelphia Warriors, que no son los Philadelphia 76ers, en el año 1962 se mudaron a San Francisco para pasar a ser los San Francisco Warriors. Y luego, en el año 1971, se renombraron como Golden State Warriors. Son una de las franquicias más ganadoras en la NBA con 7 títulos, 1947 y 1956, mientras estaba en Filadelfia, y 1975, 2015, 2017, 2018 y 2022 como los Golden State Warriors. Aparte de los títulos, tienen varias finales de NBA perdidas. Esos primeros años fueron de mucha volatilidad. Equipos que empezaban la temporada y no la terminaban debido principalmente a los múltiples problemas económicos que sufrían, por lo que año a año los equipos iban cambiando de ciudad y de nombre. Desaparecían equipos y se sumaban franquicias nuevas. De esa primera temporada, los Toronto Huskies no volverían a jugar la temporada siguiente, los Cleveland Rebels y los Detroit Falcons, junto con los Pittsburgh Ironmen, tampoco iban a jugar la siguiente temporada, que fue en 1947, donde sí se produce la entrada de los Baltimore Bullets y pasan a ser 8 los equipos en la ABB. Para la temporada 48-49 van a ser 12 equipos en 2 divisiones. Recuerden lo que contamos también en ese primer capítulo, que es este año cuando 4 equipos de la National Basketball League ingresan a la ABB. Los Indianapolis Jets, que duran solo un año,
los Rochester Royals, que serían los campeones en el año 1951, donde van a seguir hasta 1957, que se mudan a Cincinnati para renombrarse como Cincinnati Royals. Bueno, ahí se quedan hasta 1972. Vuelven a mudarse y van a jugar una cosa rara en dos ciudades, por lo que el equipo se llamaba Kansas City Omaha Kings. En 1975 dejarían de jugar en Omaha, por lo que se quedarían solamente en Kansas City, y van a llamarse Kansas City Royals. Luego, en el año 1985, se vuelven a mudar, esta vez a la capital del estado de California, a Sacramento, para pasar a llamarse desde entonces los Sacramento Kings, hasta el día de hoy que siguen en la misma ciudad. Tenemos a los Fort Wayne Pistons, que seguirían hasta el año 1957 en la ciudad de Fort Wayne, cuando se mudarían a la ciudad de Detroit para pasar a ser los Detroit Pistons. Una franquicia que tiene 3 títulos de NBA, 2 en la época de los Bad Boys de la temporada 1989 y 1990, y luego otro en la temporada 2004. Los Minneapolis Lakers, junto a los Boston Celtics, son una de las franquicias más emblemáticas de la historia de la NBA. Ya en la NBL ganan el campeonato en la temporada 1948. Luego de unirse a la ABB, ganan el torneo del año 1949 y ya siendo parte y ya en lo que es la NBA, ganan los títulos de 1950, 1952, 1953 y 1954, todos de la mano del gran George Mikan. Iban a quedarse en Minnesota hasta 1960, cuando se mudarían a Los Ángeles para pasar a llamarse Los Ángeles Lakers, donde también tuvieron gran éxito. Van a ganar en 1972 un título de la mano de Jerry West y de Will Chamberlain, y luego los títulos de la época de Magic Johnson de 1980, 1982, 1985, 1987 y 1988, con el Showtime de Pat Riley, con Magic, Kareem Abdul-Jabbar, y todo el equipo que tenían, con Byron Scott, con Jeff Worthy. Luego, hasta el año 2000 no iban a ganar, cuando meten un tripit en el 2000, 2001 y 2002, con el equipo con Kobe y Shaq, dirigidos por Phil Jackson, para volver a ganar en 2009 y 2010, otra vez con Kobe y Pau Gasol, y finalmente, el último de sus 17 títulos, el año de la burbuja en 2020, bajo la batuta de LeBron James y Anthony Davis. La realidad es que los Lakers tienen 18 anillos. El problema es que uno de ellos fue logrado estando en la NBL, y eso no cuenta en las estadísticas de la NBA. Volvamos un poco al año 1949, cuando se produce la fusión de la ABB con la NBL para formar la NBA. Van a tener para esa temporada de 1949 a 1950, a 17 equipos. Muchísimos de esos 17 van a jugar solo una temporada, y algunos unas pocas más. Denver Nuggets, que no tiene nada que ver con el equipo actual de Denver, Anderson Packers, Sheboygan Redskins, Waterloo Hawks, Indianapolis Olympians. Bueno, esos equipos iban a jugar solo una temporada. También tenemos en ese año a los Syracuse Nationals, que sí ganarían un título en la temporada 1955 y van a jugar con ese nombre hasta 1963, cuando, al mudarse a Filadelfia, pasan a ser los Philadelphia 76ers. Ahí van a ser campeones 2 veces. Una en 1967, de la mano del gran Will Chamberlain, con Billy Cunningham y Al Greer, y en 1983, de la mano de 2 tremendos jugadores como el Dr. J y Moses Malone, en esa final que le ganan a los Lakers por 4-5. Otro equipo de esta época eran los Tri-City Blackhawks. Como dijimos antes, un equipo que jugó en 3 ciudades, una cosa muy rara. Dirigidos por un joven DT que luego iba a hacer algo de historia en la NBA, Arnold Red Auerbach. Este equipo jugó en la ciudad de Moline, en el estadio de Illinois, por 2 temporadas, mudándose en la 51-52 a Milwaukee, donde se llamaron Milwaukee Hawks, para luego pasar a la ciudad de San Luis en el año 1955, donde ganaron inclusive un título unos años más tarde ante los mismísimos Boston Celtics, con Bob Pettit como figura estelar, uno de los mejores power forward en la historia de la NBA, para finalmente llegar en 1968 a la ciudad de Atlanta
y ser nombrado Atlanta Hawks, donde se mantienen hasta hoy en día. Bueno, desde esta temporada y hasta la temporada de 1961, la liga jugó con 8 equipos. No hubo incorporaciones, aunque sí abandonaron la competencia algunos de ellos. En 1961 van a ingresar los Chicago Packers, que no tenían nada que ver con los Anderson Packers que jugaron la temporada 49-50, pero que al año siguiente iban a cambiar de nombre al de Chicago Zephyrs, donde jugaron otra temporada más y van a desaparecer. En 1963 llegan nuevamente los Baltimore Bullets, que habían estado un año y habían desaparecido, vuelven a ingresar y van a estar en Baltimore hasta la temporada de 1973, cuando se van a mudar a Washington y por una temporada donde adoptaron el nombre de Capitol Bullets. Para 1974 van a ser llamados Washington Bullets. Ese equipo en el año 78 gana el título de la NBA y para 1997 vuelve a cambiar el nombre al que conocemos hoy, que son Washington Wizards, donde hasta tuvieron el honor de tener en el equipo por algunas temporadas ni más ni menos que al mejor jugador de toda la historia, Michael Jordan. Volvemos un poquito para atrás, 1966. Bueno, este año es lo que se conoce en la NBA como la era de la primera expansión. La liga se propuso ir aumentando poco a poco la cantidad de equipos para hacerla más interesante y más competitiva. Hasta esta temporada, los equipos eran 9. En ese año ingresan los Chicago Bulls. Bueno, este equipo fue campeón 6 veces, nunca cambió de lugar, de ciudad, nunca cambió de nombre. Campeón 1991, 92, 93 y nuevamente un tripit 96, 97, 98 gracias a los extraordinarios aportes de Michael Jordan, Scottie Pippen, Phil Jackson como el entrenador, bueno, como todos conocemos. Nunca, como dijimos, de su incorporación a la NBA cambió ni de ciudad ni de nombre. Bueno, gracias a la llegada de los Bulls, la NBA iba a tener entonces 10 equipos. Un año después serían 2 equipos los que se incorporan. Los San Diego Rockets, que iban a permanecer en la ciudad de San Diego hasta 1971, cuando iban a mudarse a Houston para pasar a ser los Houston Rockets, donde fueron bicampeones en los años 1994 y 1995 con la figura estelar del gran Hakeem Olajuwon. También ese año, junto con San Diego Rockets, ingresan a la NBA los Seattle Supersonics, que iban a ser campeones en el año 1979, subcampeones en 1978 y 1996, iban a permanecer ahí con bastante éxito hasta la temporada 2007-2008, cuando se relocalizan en Oklahoma, pero cambian el nombre para pasar a ser Oklahoma City Thunder. Es en realidad una de esas franquicias que todos extrañamos en la NBA, y la verdad que es la que se habla que en una próxima expansión podría volver, aunque como nuevo equipo. Sus logros y su palmarés, sus títulos, sus récords, ahora cuentan para Oklahoma City, ¿ok? Pero se dice que hay un acuerdo entre los directivos de Oklahoma y la gente que propicia la llegada de Seattle, los Seattle Supersonics nuevamente en la NBA, que si se produce, si vuelve, si autorizan el arribo de Seattle a la conferencia oeste en la NBA, Oklahoma le va a devolver todos los palmarés que tiene. Todos los títulos, obviamente, los campeonatos de conferencia, de división, bueno, todos los récords, Oklahoma lo va a devolver a la ciudad de Seattle, cosa que la verdad me parece que sería extraordinario. Bueno, llegamos a 1968 y es el arribo de otros 2 equipos. Milwaukee Bucks, que iban a ser campeones 3 años más tarde, en 1971, con Oscar Robertson y Kareem Abdul-Jabbar, y luego campeones en 2021 con la figura estelar del griego Giannis Antetokounmpo. Es la franquicia a la que menos tiempo le llevó obtener un anillo luego de ingresar a la NBA. Bueno, como dijimos, junto a Milwaukee, en ese año, 1968, llega también Phoenix Suns, que fue el primer equipo de grandes ligas profesionales que tuvo el estado de Arizona. Bueno, Phoenix nunca fue campeón, aunque sí llegó 3 veces a disputar las finales de la NBA, en 1976 con Boston, en 1993 con los Chicago de Michael Jordan y en el 2021 cuando llegan a la final con el mismo equipo que compartió inicio en la NBA, los Milwaukee Bucks. 7 equipos del este y 7 equipos en el oeste formaban parte de la NBA en esa temporada de 1968. Baltimore Bullets, Philadelphia 76ers, New York Knicks,
Boston Celtics, Cincinnati Royals, Detroit Pistons y Milwaukee Bucks en la Conferencia del Este. Lakers, Atlanta Hawks, San Francisco Warriors, San Diego Rockets, Chicago Bulls, Seattle y Phoenix Suns en la Conferencia del Oeste. Para 1970 se produce la llegada de nuevas franquicias, esta vez son 3. Buffalo Braves, que se quedará en el norte del estado de Nueva York hasta 1978. Luego se van a trasladar a San Diego y van a cambiar el nombre a San Diego Clippers para que a mediados del año 1984 se mudaran definitivamente a Los Ángeles y pasaran a ser Los Ángeles Clippers. El hermano pobre de los Lakers, ese que nunca ganó campeonatos, nunca jugó por un título de conferencia y que solo 3 veces en 54 años de historia ganaron el título divisional. También llegó ese año Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers es otro equipo que permanece en su misma ciudad de origen y con el mismo nombre hasta nuestros días. Y vio su primer y único título de la NBA gracias a LeBron James y ese milagroso campeonato ganado a los Golden State Warriors después de ir perdiendo 3-1 en el año 2016 y que en 54 años llegaron a 5 finales de la NBA, todas en la era de LeBron James. Por último, en ese 1970 ingresan a la NBA los Portland Trail Blazers. También permanecen en la misma ciudad y con el mismo nombre desde su origen y los vio consagrarse campeones el año 1976 gracias al extraordinario juego de su joven estrella, Bill Walton. Luego, Portland llegaría a 2 finales de NBA en 1990 contra los Detroit Pistons, los Bad Boys, y en 1992 contra los Chicago Bulls de Michael Jordan y compañía. Tras estas 3 llegadas en 1970, la NBA tenía entonces 17 equipos. Recién para 1974 ingresa a la NBA 2 equipos nuevos. New Orleans Jazz, que recibió su nombre por obvias razones en la capital del jazz de los Estados Unidos. Luego en 1980 se mudan de ciudad para llegar al estado de Utah, al estado mormón, que increíblemente no les cambió el nombre, quedando como Utah Jazz. Por eso muchos no entienden por qué los Utah se llaman Jazz. Y es por eso, porque en un principio estaban en la ciudad del jazz, en New Orleans. Los Jazz no tienen título de NBA, pero sí 2 finales disputadas en 1997 y 1998 en ese equipo de Stockton y Karl Malone, ambas perdidas contra los extraordinarios Bulls de Jordan, Pippen y compañía. Bueno, fue la era dorada de Utah, cuando brillaban, como dijimos, Stockton y Malone, quizás una de las parejas que mejor se entendió en la historia de la NBA y que más años jugaron juntos. Asistente de Stockton, puntos de Malone. No había misterios en esa pareja. Recién volveremos a tener más equipos en la NBA para el año 1976. Y esto es cuando ingresan los 4 equipos que provienen de la querida ABA. Acuérdense cuando hablamos del capítulo de la ABA, que fueron los New York Nets, que estuvieron con el nombre que traían de la ABA solo una temporada, para mudarse frente a Gran Manzana y para pasar a llamarse New Jersey Nets. Bueno, el año 2012 vuelven a mudarse al estado de Nueva York, más precisamente al buró de Brooklyn, pasando a denominarse Brooklyn Nets. Un equipo que aún extraña sus años de la ABA, ya que nunca más pudo consagrarse campeón. Y solo 2 veces llegó a una final de NBA, en los años 2002 y 2003. Los 3 títulos que tiene son de la época de la ABA. Y obviamente la NBA no los cuenta para sus estadísticas y su palmarés. Otro equipo que llegó de la ABA fueron los San Antonio Spurs, que también es un equipo que nunca cambió de ciudad ni de nombre de su llegada a la NBA. Pero sí había cambiado antes en la ABA. Bueno, eso va a ser parte de otra historia. Estos Spurs son el equipo con la racha más larga ingresando a playoff en la historia de la liga. 21 temporadas consecutivas. Fue 5 veces campeón, 1999, 2001, 2003, 2005 y 2014. Una de las franquicias más exitosas en la NBA. Y el último, otro equipo, el tercero, que llega desde la ABA, iban a ser los Indiana Pacers,
con gran éxito también en la ABA, donde fue campeón 3 veces, pero que nunca pudo repetir en la NBA, llegando a la final, hasta esta que se está disputando ahora con Oklahoma, solo una vez perdiendo contra los Angeles Lakers de Kobe, Shaq y Phil Jackson. Bueno, ¿se le dará a los Indiana Pacers finalmente en la NBA? ¿Ustedes qué dicen? Y el último equipo que llega de la ABA fueron los Denver Nuggets, que habían sido los últimos campeones en la ABA en la última temporada, que fue la 75-76, y que recién pudieron repetir el año pasado en la NBA cuando derrotaron a los Miami Heat. Eso es otra franquicia que nunca cambió de ciudad ni de nombre, los Denver Nuggets. Con esos ingresos, la NBA tendría entonces 22 equipos. Bueno, así se iban a mantener hasta el año 1980, cuando una junta de dueños iba a autorizar el ingreso de un nuevo equipo, los Dallas Mavericks, que iban a ser campeones en el año 2011 de la mano de Dirk Nowitzki, que se mantienen en la misma ciudad y se mantiene con el mismo nombre hace 44 años. Con 23 equipos entonces, la NBA se iba a mantener inalterable hasta 1987, cuando el conjunto de propietarios y el comisionado David Stern acuerda el ingreso de 4 nuevas franquicias, 2 que iban a ingresar el año 1988, los Miami Heat, futuros multicampeones en la temporada 2006 con Dwayne Wade y Shaquille O'Neal, y 2012 y 2013 con la llegada de LeBron James al equipo de Florida. Un equipo que es animador permanente en el este de la NBA año tras año. También ingresan ese año los Charlotte Hornets, en un estado donde los equipos universitarios tienen una rica historia y muchísimos títulos. Esta franquicia en la NBA tuvo varios idas y vueltas y la verdad muy pocas alegrías, por no decir ninguna. El tema es así. Se funda se crea en el año 1988. Para el año 2002, el propietario, el controvertido empresario George Sheen, ante la negativa de la ciudad de construir un nuevo estadio, decide trasladar el equipo a la ciudad de Nueva Orleans, donde iban a llamarse New Orleans Hornets. Para el año 2005, luego del impacto del huracán Katrina y con un estadio inutilizado, el equipo iba a mover su localía provisoriamente a la ciudad de Oklahoma City. Al otro año iban a volver a New Orleans. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? En el año 2013 iban a decidir el cambio de nombre del equipo. Iban a pasar a llamarse los New Orleans Pelicans. ¿Ok? Esa es la franquicia de los Charlotte Hornets original, la que ahora es los New Orleans Pelicans. Dijimos que en el 88 entraron 2 equipos, que fueron los Charlotte y Miami. En el 89 es el turno de Orlando Magic, en la ciudad de Disney, y también Minnesota Timberwolves. Ambos equipos aún sin títulos, pero con un gran presente y un mejor futuro por lo que estamos viendo en la actualidad. Son los equipos de 26º y 27º, y lo que va haciendo la NBA es ir acomodando los equipos en distintas divisiones con el fin de estar con equipos lo más cercano posible y tener la menor cantidad de viajes. Para 1995 se produce un hecho histórico, y es el arribo de 2 equipos que no son de Estados Unidos. Toronto Raptors, que iban a ser campeones en 2019, después de 24 años, cuando derrotan en la final a los Golden State Warriors con el equipo de Kawhi Leonard y Marc Gasol, entre otros. Y también ingresan este año los Vancouver Grizzlies, que jugaron en Canadá hasta el año 2001, cuando se iban a mudar a la ciudad de Memphis para pasar a llamarse los Memphis Grizzlies. Bueno, otro equipo castigado con la poca suerte y ningún título de NBA hasta hoy. Con estos agregados, la NBA pasa a tener 29 equipos. ¿Ok? El año 2004 se produce la llegada de Charlotte Bobcats, ¿sí? Esto es una historia que escúchela porque es rarísima. Se produce la llegada de Charlotte Bobcats. Es el último equipo que ingresa a la NBA. Eso fue en el 2004. Ya son 21 años sin nuevas franquicias en la NBA. Por eso hay tantos rumores de franquicias nuevas en estos momentos y parece que en un par de años puede llegar a darse el ingreso de 2 franquicias. Se habla muy fuerte de Las Vegas, uno de los equipos con LeBron James como accionista, y el que dijimos antes, la vuelta de los Seattle Supersonics. La verdad que sería devolver a la ciudad un equipo de la que nunca se tenía que haber ido. La verdad que Seattle es una ciudad que
que quiere mucho a sus equipos que participan en los deportes profesionales. Ganen o no, siempre son aficionados que alientan mucho y se merecen tener de vuelta al equipo de los Sonics. Bueno, ante la movida de los Hornets a New Orleans, la NBA le había prometido a la ciudad de Charlotte que finalmente, si construían el nuevo estadio, una nueva franquicia iba a llegar a la ciudad. Bueno, así fue. Para el año 2014, y luego de que el equipo de New Orleans cambió de nombre a su equipo, la franquicia, en una compulsa popular, pidió volver al nombre original para volver a ser los Charlotte Hornets, con los mismos colores y la magia del equipo original. Por otra parte, New Orleans Pelicans acuerdan devolver no solo el nombre, sino también la historia y los registros originales de los Charlotte Hornets de 1988 a 2002 a la ciudad de Charlotte. Bueno, con este agregado, los equipos ya son 30. La NBA los puede dividir en 2 conferencias de 15 y 3 divisiones de 5 equipos por conferencia. En la división Atlántico, Boston Celtics, New Jersey Nets, Nueva York, New York Knicks, Philadelphia 76ers y Toronto Raptors. Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers y Milwaukee Bucks en la división central. Atlanta Hawks, Charlotte Bobcats, Miami Heat, Orlando Magic y Washington Wizards en la división sudeste. Todo esto en la conferencia del este. Y en el oeste, en la división noroeste, Denver Nuggets, Minnesota, Timberwolves, Portland Trail Blazers, Utah Jazz. Esos son los... Mirá lo que es el fallido. Anoté Seattle Supersonics acá en el papel en Northwest. Increíble. Mirá lo que es, ¿no? Y en la Pacific, Golden State Warriors, Los Ángeles Lakers, Clippers, Phoenix Suns y Sacramento Kings. Y en la sudoeste, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans y San Antonio Spurs. Al año 2025, que es cuando estamos haciendo este capítulo del podcast, la NBA no tiene definidas nuevas incorporaciones, pero como dijimos hace un rato, mucho se habla de 2 ciudades como posibles receptoras a futuro de un equipo de la NBA, como dijimos hace un rato, los Seattle Supersonics y la ciudad de Las Vegas. Veremos qué pasa en los próximos años. Bueno, gente, hasta acá llegamos. La verdad se hizo largo, pero prometo en otros capítulos meternos en la historia particular de cada franquicia, su palmarés, sus mejores jugadores, qué camisetas tienen retiradas, en fin, meternos un poco más profundamente en su historia para conocerlo mejor. Espero les haya gustado, como siempre, denle like, suscríbanse, activen la campanita y comenten, porque la verdad que es súper, ayuda muchísimo para que se viralice y el algoritmo meta el podcast un poquito más arriba y lo pueda ver más gente. Los espero para el próximo capítulo, donde vamos a hablar de Wilt Chamberlain, el jugador, en mi opinión, más dominante en la historia de la NBA, con récords que aún hoy se mantienen y que, la verdad, yo estimo que nunca se romperán. Se los recomiendo, no se lo pierdan. Nos encontramos muy pronto.